Muchas noticias hoy día, sin duda, para conversar con el fiscal nacional Sabas Chaguán. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Fiscal, ¿qué gravedad le asigna a lo que ha pasado en la PDI? ¿Es el caso de corrupción más grave de los últimos años en esta institución? Es un caso grave, sin duda, y nos preocupa investigarlo a fondo, igual que otros casos de corrupción que puedan haber en instituciones públicas, porque hay un tema adicional. Si la corrupción involucra a un privado y a un funcionario público, en el caso de un funcionario público puede ser aún más repudiable por el deber que tiene de cuidar recursos o función pública, valga la redundancia. ¿Se puede decir que la policía está infiltrada por el narcotráfico en Chile? No, el concepto, decir que la policía, la PDI está infiltrada por el narcotráfico es un concepto, yo diría, muy grueso y que involucra que estuviera extendido como un cáncer ramificado. Yo creo que son casos aislados, sin duda. Lo decía el presidente de Chile Transparente. Él señalaba que este caso para él revelaba un cierto grado de infiltración de la PDI por parte de narcotraficantes. ¿Usted dice que no? No, de la PDI. ¿Cierto grado? Claro, o sea, es que cierto grado, si cuando se condena a esta persona, habría un grado de infiltración en la Vicrim donde estaban estas personas. O sea, habría que decir un cierto grado de infiltración en la Vicrim. ¿Eso sería lo correcto? En la Vicrim de Pudahuel. Lo que me refiero es que correcto, claro, lo que me refiero es que no es generalizado. ¿Cree que en Carabineros puede haber también algunos casos puntuales de cierto grado de infiltración por parte del narcotráfico? A ver, es que hay que ser muy cuidadosos. Nosotros nos preocupa, y estoy cierto, y lo han demostrado al alto mando de investigaciones y al alto mando de Carabineros también, que puede haber corrupción en alguna institución pública. Puede ser en la Fiscalía, que por suerte nunca lo ha habido, en el Poder Judicial, en la investigación, en Carabineros. Ha habido casos en que ha habido, y Carabineros ha reaccionado prontamente, ha dado de baja. Por ende, uno podría decir, en un tono alarmista, ha habido infiltración del narcotráfico en uno o dos casos puntuales, hay uno que está investigando, pero de ahí de decir que está ramificado, extendido, no. ¿Y puede afectar otras causas judiciales, me refiero, lo ocurrido en la PDI? Porque uno se podría empezar a preguntar, por ejemplo, si hay inocentes en las cárceles producto de estos detectives o si hay culpables libres. A ver, como PDI, yo lo dije expresamente, son 11.000 funcionarios aproximadamente. No, pero por este caso puntual, por este casito. Que trabajan dedicadamente. Por este caso puntual hay que hacer una revisión de casos en que hayan intervenido exclusivamente estos formalizados para ver si hay otras irregularidades. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los casos en que hayan intervenido tienen que haber cometido un delito o haber cometido irregularidades. Hay procedimientos que están bien hechos, pero por si acaso hay que revisarlos todos para ver si hay alguna irregularidad y en tal caso se podrá enmendar si la hubo. ¿Hay alguna idea de magnitud en cuántos casos pueden haber intervenido ellos? Bueno, yo en realidad como jefe del servicio fiscal nacional no tengo el detalle, pero el fiscal a cargo de la investigación hablaba de 80, 100 casos. ¿Y en esos casos podría ser necesario, por ejemplo, repetir los juicios? Es que para repetir un juicio hay que declarar la nulidad. Y le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si hubieran intervenido 2 de estos funcionarios que se presumen, la Fiscalía cree que tienen culpabilidad, y 3 que no tengan ningún grado de reproche? Obviamente el procedimiento puede ser válido. O sea, depende de qué grado de intervención, depende si en ese caso se desviaron, etcétera. ¿Puede significar que haya personas inocentes que hoy estén en la cárcel o personas culpables que hayan dejado en libertad la intervención de estos policías? Bueno, por eso es la revisión, que confiemos en que no. Pero si lo hubiera, hay que enmendarlo prontamente. Fiscal, usted dijo que no se dañaban las confianzas con la PDI, pero yo le pregunto, el fiscal que tiene que hacer su pega todos los días y que hoy recibe un dato de un funcionario de la PDI diciéndole tenemos esta llamada interceptada por narcotráfico, dame una orden de allanamiento, una orden de detención, ¿va a confiar, tal como confiaba hasta la semana pasada, en que esa información es correcta en la práctica? En la práctica sí. Hay un trabajo diario con la Policía de Investigación y con Carabineros de Chile. Y tanto ellos deben confiar en nosotros como nosotros en ellos. Ahora, evidentemente, si hay la más mínima sospecha de que en un caso puntual como este hay un atisbo de corrupción o un atisbo de irregularidad, obviamente la confianza del fiscal va a ser sometida a un doble chequeo. Pero confianza institucional hay, por cierto. ¿Se va a cambiar algún procedimiento? Porque aquí fiscales fueron engañados y dieron órdenes con información falsa. ¿Se va a cambiar algún procedimiento? ¿Se va a hacer un chequeo más estricto desde ahora en adelante? Bueno, hay engañados no solamente fiscales, también colateralmente jueces y otras personas. Nosotros estamos implementando un sistema a lo largo de todo Chile, que ya está en Santiago, que no implica una desconfianza institucional, sino que implica claridad en los procedimientos, transparencia interna entre Fiscalía y Carabineros e investigaciones, que es grabar la llamada a los turnos. Vamos a proceder a grabarla en todo Chile, la llamada que las policías hacen a los turnos fiscales,
para que la policía pueda exigir respeto a lo que señale que dice, y el fiscal a su vez también. También, además de eso, yo encargué un trabajo en comisiones de fiscales regionales y vamos a uniformar todas las diligencias que se hacen, porque ahora hay una uniformidad, pero hay cierta disparidad. Todas las diligencias mínimas que tienen que hacer los fiscales, ordenar los fiscales en categorías de delito en todo Chile para que sea igual, mínima. O sea, obviamente se pueden ampliar o complementar con realidades de la región. Y eso yo creo que va a contribuir grandemente a arreglar eventuales dificultades. Usted mencionaba que efectivamente los narcotraficantes como intento pueden haber intentado infiltrar instituciones públicas de variada índole. Respecto de la fiscalía que usted lidera, ¿podría poner las manos al fuego por todos los fiscales o también eventualmente podría haber intentos e incluso algunos casos puntuales de infiltración? Intentos ha habido, en el sentido que ha habido de intentos de corromper a fiscales hasta ahora, y estoy cierto que no ha pasado, porque hay controles permanentes. Por ejemplo, fiscales y funcionarios que consuman drogas, hay controles aleatorios. Hasta a mí me tocó hacer un control el año pasado. Y hay mecanismos de prevención y sobre todo que los fiscales trabajan en equipo, funcionarios más fiscales, y hay que hacerlo en audiencia pública. Entonces es bastante difícil que se corrompa un fiscal porque tendría que en algún momento sustentarlo públicamente. Ahora, hubo un caso de algún funcionario que se desvió un poco, que pidió, que cobró, no sé, 100.000 pesos más, etcétera, y está fuera de la institución. Pero estamos hablando en un caso hace como 3 años. O sea, ¿usted pone las manos al fuego por los fiscales que están bajo su mando? No me gusta la expresión poner las manos al fuego, porque yo cuando hago asado me acerco mucho al fuego nomás. Pero sí, no tengo ninguna duda que los fiscales y funcionarios no están metidos en actos de corrupción. Okay, y porque además si lo hubiera, lo vamos a decir transparentemente. Perfecto. Y respecto del tema del caso de desaparición de droga, que no tiene que ver directamente con este caso de la PDI, pero es un caso que preocupa. De hecho, se hablaba, hoy día la información en la prensa hablaba de 100 kilos de marihuana y pasta base perdidos, Servicio de Salud de Antofagasta. Lo que quiero preguntarle es si es efectivo que está bajo la lupa de la Fiscalía no solo el Servicio de Salud, que son los que tienen que hacer el tema de la destrucción de la droga, por si la gente no lo sabe, sino que varios más del país, como el Central de Santiago, el de Arica, Iquique, Coyhaique, La Serena, Talca, Concepción, Valdivia, Puerto Montt. ¿Hay o no servicios de salud que también están bajo la lupa? A ver, distingamos una cosa. La ciudadanía, nosotros representamos a la sociedad para perseguir a los delincuentes. Esa es nuestra labor, y para proteger a las víctimas. Yo creo que, sin ánimo de ser autorreferente, la última línea contra la corrupción, o la primera, depende del lado que se vea, es la Fiscalía. Estamos hablando de corrupción que sea delito, ¿no es cierto? Sí. De manera tal que cuando se supo que había un vínculo entre una investigación de la Fiscalía Sur y una eventual pérdida de droga, una función A ver, Daniel, nosotros tenemos que ser especialmente cuidadosos. Todo chileno se presume inocente mientras no haya una sentencia condenatoria firme, o sea, que no haya recursos en su contra, que lo declare culpable. Desde ese punto de vista, estas personas son inocentes. La convicción que tuvieron los fiscales, de acuerdo a la acusación, era que tenían responsabilidad. Ahora, fueron absueltos porque la prueba era insuficiente y por ende siguen teniendo el estatus que tenían de antes, de ser inocentes. Punto. Por lo tanto, con esa convicción de la Fiscalía significa que la Fiscalía hizo mal su trabajo porque no logró probar aquello en tribunales, ¿no? A ver, hay que distinguir. La Fiscalía puede hacer mal el trabajo cuando no logra acreditar un ilícito, pero muchas veces puede que la apreciación de la prueba no convenza a los jueces. Así pasa en todo el sistema, o sea, en todos los sistemas criminales. Para eso están los jueces, si no tendríamos unas máquinas que condenen. Ahora, ¿que hubo defectos en la tramitación de la Fiscalía? Sí, lo hubo. No solo en la Fiscalía, también hubo defectos en las policías, también hubo defectos o alguna apreciación que uno puede no compartir en el juzgado de garantía que excluyó prueba, por eso se recurrió, etcétera. O sea, aquí hay una responsabilidad si usted quiere compartida, pero esto no es para evadir responsabilidad de la Fiscalía. Yo le pedí al fiscal regional, Guzmán, que me envíe un informe detallado
porque yo no llevo el caso de los errores que hubo, de los aciertos que hubo, de las sugerencias que él estime para uniformar estándares de investigación. Pero hubo errores, y ahora también creo que hay déficit legislativo. Con el beneficio del tiempo, mirando en perspectiva lo que pasó, ¿fue un error cambiar al fiscal Armendáriz por el fiscal Peña en esta causa? Si estuviera en la misma situación haría lo mismo, pero porque las razones se mantienen, digamos. O sea, ¿por qué encargué esta actividad al fiscal Peña en ese momento y se la traspasé desde las manos de la Fiscalía Oriente, que lideraba Javier Armendáriz? Por dos razones básicas. La Fiscalía Sur tenía una unidad, tenía 3 funcionarios más, o destinados para eso, que otras fiscalías regionales no tenían. Ni la Occidente, que yo era fiscal en su momento regional, ni la Oriente, que era una unidad con algunos exfuncionarios de Carabineros, por ejemplo, que eran 3, 4 personas, que estaban dedicadas a generar una persecución focalizada contra el crimen organizado. O sea, tenía un equipo dedicado a eso. Aunque fuera ilícito de narcotráfico u otras actividades, tenían una experiencia que nosotros teníamos como otras fiscalías regionales, pero no con esas personas dedicadas especialmente. Primera razón. Segunda razón, las propias policías habían manifestado un agotamiento a tanto tiempo, señalando que tal vez se requería una nueva mirada. Eso no fue el detonante, pero también lo consideré. ¿No hay más el hecho del alegato público del Ministerio Interior? Voy para allá. Pero es que, ¿sabes qué, Mónica? Ese alegato lo hizo también en su momento el subsecretario Rosende, el subsecretario Arboe, el ministro Perelloma, el ministro Hinspeter. O sea, yo no cambié al fiscal porque lo haya dicho un ministro. Lo cambié por esa razón y por una más. Muy importante, no se olviden que en su momento estaba Javier Armendáriz a cargo del caso Caradima, en ese momento. Y era para mí importante que se disipara toda responsabilidad de este sacerdote, de este cura, en el sentido si era o no culpable. Y por ende se los traspasé a la Fiscalía Sur. Si en el caso sobreprecios o en el droga se habla de responsabilidades de mando, responsabilidades públicas, políticas, hemos estado escuchando todo este tema de la responsabilidad en todos estos casos, y usted mismo reconoce que hay fallas en el caso Bombas, y finalmente lo que vemos es que las bombas existieron, pero no hay ninguna persona tras las rejas. ¿Usted qué grado de responsabilidad asume y en algún minuto ha pensado en renunciar, no solo por ese caso, sino por otros en que no ha habido resultado? ¿Renunciar quién? A su cargo, le pregunto. ¿Yo? No, por supuesto que no. No tengo ninguna responsabilidad, yo no llevo la investigación. Pero un poco más allá. Y con una amplitud de criterio. No solamente no corresponde que renuncie, sino que una idea un poco peregrina. Pero por lo demás no estoy atornillado acá. Si tengo que renunciar, voy a renunciar. Pero yendo al fondo del tema, en el caso de investigaciones de alta complejidad, nosotros hemos planteado que es necesaria una fiscalía de alta complejidad. Está en el plan de fortalecimiento para que se dedique a investigar este tipo de ilícitos con detalle. Y también hemos marcado dentro de énfasis desde hace 2 años que uno de los delitos que más nos preocupa, junto contra el abuso sexual contra menores, el narcotráfico, etcétera, es la corrupción. Ahora, en el caso de la corrupción, el otro día salía en un medio que yo habría dicho, sería difícil acreditar corrupción en el caso que usted menciona, de los sobreprecios. Yo lo que dije es que sería difícil porque estos delitos son difíciles de investigar. No estoy descartando, es que me interesa, no estoy descartando que haya delito de corrupción en el caso de los sobreprecios. Si hay, lo vamos a investigar, sea quien sea. Y cuando yo llevo una investigación y me equivoque, yo consideraré renunciar. En todo caso, yo entendía así las declaraciones cuando usted dijo sería difícil. Sí, pero es que hay algunos que no. Ya, no, me parece varía la acotación. Sí. A todo esto usted mencionó el fortalecimiento del Ministerio Público, pero ¿por acaso le subieron el presupuesto este año? No, porque no fortalecieron nada en el presupuesto. Se supone que. ¿3% fue o no? Sí, un poquito menos inclusive. Sí, es de continuidad. Es que no me acuerdo, pero era 2 y tanto. No, es marginal, no hay aumento. O sea, no hubo fortalecimiento. No, lo que pasa es que se supone, no se supone, hay un proyecto de ley separado, que es el plan de fortalecimiento, que yo he dicho que no es suficiente, que no satisface lo que necesitamos, que no responde al informe del Banco Interamericano de Desarrollo, pero sí lo valoramos, porque es un avance, y en la medida que se eliminen las disposiciones transitorias que hemos dicho en el Parlamento que no pugnan con la Constitución, y se aumente un poco la planta, pues puede servir sin duda. Hoy se anunció la comisión que va a estudiar esta reforma, la reforma procesal penal. Hay una serie de académicos, hay un senador de gobierno y un diputado de gobierno. No hay nadie de la Fiscalía. ¿Qué le parece? Es que yo entiendo que el ministro Rivera dijo que tienen que ordenar su exposición. O sea, me explico.
el gobierno, el presidente de la República, la máxima autoridad del país, tiene la iniciativa legislativa, pero esto se discute en el Parlamento, entonces yo creo que tiene que ser un proyecto de ley. Ahora, si usted me pregunta, ¿es bueno que nos escuchen? Por supuesto. El ministro de Justicia nos pidió que le diéramos ideas en general para introducir en el estudio esta comisión. ¿Cuándo se lo empezaron a pedir esto? ¿Cuándo le dijeron por primera vez? No, hace 2 semanas aproximadamente. Antes, porque el ministro ha dicho que esto se está estudiando desde hace meses. No, nosotros no estudiamos la reforma desde hace meses. Lo que sí hemos tenido una serie de reuniones con Justicia, en el Parlamento, etcétera, respecto a otros proyectos de ley que inciden en la reforma. No sé, estoy pensando en algunas modificaciones legales al Código Penal. Pero antes del anuncio público, presidente Piñera, nadie le había preguntado su opinión del gobierno. ¿De una reforma al Código Procesal Penal? No. ¿Y a la reforma en general tampoco? No, es que lo que pasa es que en estas reuniones que hay, normalmente se dice, sería bueno modificar tal norma, sería bueno modificar tal otra, sería malo modificar esta norma, etcétera, pero así que nos pregunten derechamente, no, hace 2 semanas. ¿Se necesita una reforma profunda a la reforma desde su perspectiva? Sí, el concepto de profundidad, Mónica, es un concepto relativo. Depende cuán profundo les parezca a ustedes, pero lo que sí yo he dicho que puede haber reformas puntuales que son necesarias, sí, pero una reforma a la esencia del sistema, a los pilares fundamentales, no es necesaria. Eso es lo que creo yo. De hecho, la fortaleza que tiene a esta altura ya no es reforma, el proceso criminal, es que en su momento fue un consenso de todos los sectores parlamentarios, o sea, tanto los que enfatizaban una mirada como los que enfatizaban otra mirada. O sea, algunos querían más eficiencia, entre comillas, como más mano dura contra la delincuencia, y otros querían respeto a la garantía, porque el sistema antiguo atentaba contra la garantía de todo. ¿Le parece que se está improvisando en este detalle? ¿Un tema tan importante? Daniel, nuevamente, yo tengo que ser cuidadoso, represento a toda la sociedad, soy fiscal nacional. No creo que se esté improvisando en el sentido que yo creo que era una idea que el gobierno tenía. O sea, ha dicho varias veces, el presidente el año pasado dijo reforma, el ministro del Interior también, que era necesaria, el ministro Rivera también. O sea, no creo que sea puntual, porque sería lo peor que se legislara por un caso puntual. O sea, yo creo que eso es lo peor. Porque, de hecho, la agenda corta, ¿te acuerdan de esa? Sí. Era acusada de que fue un caso puntual, o 2 o 3 casos puntuales. Pero en todo caso, la gente, ustedes deben tener la certeza de que como Fiscalía nosotros vamos a dar la opinión seria de la experiencia práctica y que no estamos para avalar algo que no estoy diciendo que esté pasando, pero ninguna reforma por un caso puntual. Si nos acaba el tiempo, nos quedan solo un par de segundos, pero ¿usted cree que el actual sistema procesal penal es, como se ha dicho, garantista, demasiado preocupado de los derechos de los delincuentes, se ha dicho, y no de las víctimas? Es que al lado del sistema antiguo, cualquier sistema, el sistema antiguo era igual al de Torquemada. Lo que sí creo es que hay que enfatizar la garantía de las víctimas. La garantía del imputado están suficientemente cauteladas y la garantía de las víctimas, básicamente, y no es que me esté dando vueltas en lo mismo, pasa porque se tome conciencia que deben respetar la garantía de ellos y además por fortalecer a la Fiscalía, que es el organismo que constitucionalmente está encargado de atender y proteger a víctimas. Sabas Chaguán, fiscal nacional, muchas gracias por estar hoy en CNN. Gracias.